la MUS de Cochabamba. Él es un investigador en temáticas relacionadas con la democracia en Bolivia, la gobernabilidad, partidos políticos, etcétera. Entonces, esta es una entrevista en la cual queremos tener las percepciones, menos tener estas percepciones respecto a la recomposición política en Bolivia, ya evaluando un poco los últimos resultados de la contienda electoral de las elecciones subnacionales, porque esta contienda electoral de alguna manera cierra el ciclo, es decir, de las dinámicas político-electorales que estaban previstas en la nueva Constitución Política del Estado, ¿no? Y al parecer, a partir de estos resultados ya podemos esbozar cómo se va a configurar o cómo se configura el nuevo sistema político, el campo político en Bolivia. De ahí es que quisiéramos tener la percepción casi telegráfica respecto a esta recomposición política. Fernando, ¿cuál sería tu criterio o tu lectura sobre este proceso de recomposición en Bolivia? Así telegráficamente. Cambio fuera. A ver. Bueno. Creo que con la elección del 4 de abril termina la transición política, ¿no? Hacia un nuevo escenario que tiene reglas novedosas, como esta elección por listas separadas entre autoridades del Ejecutivo y del Legislativo, entre gobernadores, asamblea departamental, alcaldes y consejos, ¿no? Y como en toda elección surgen nuevos actores, nuevos protagonistas, y el comportamiento electoral ciudadano que provoca efectos políticos. Y esta elección era obviamente el complemento a la elección de autoridades nacionales, y el resultado general en términos de evaluación que tenemos es que, a diferencia de la elección para la conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la propia elección presidencial, que terminaron con victorias contundentes del presidente y del movimiento al socialismo, que tiene control sin límites prácticamente del poder legislativo, los resultados de las elecciones departamentales y municipales muestran más bien un cuadro de composición pluralista. No creo que ese es el dato más interesante. Después podemos hablar acerca de las características de este pluralismo y del grado de pluralismo y sus consecuencias en la gestión política regional. Pero el punto central es ese: el pluralismo en el sistema político se puso de manifiesto en el nivel subnacional con los resultados electorales del 4 de abril. Bueno, un poco, si esta es una constatación, es decir, respecto al pluralismo, a la manifestación del pluralismo en el nivel subnacional, quizás sería importante entrar a caracterizar, es decir, cómo se manifiesta este pluralismo en términos de si efectivamente representa un equilibrio respecto a la estructura, si tú quieres, de poder que de alguna manera se está instalando dentro de lo que es la dinámica de la reconstitución tanto política, del sistema político, del sistema de partidos y del Estado en general. A ver, empezaré dando vueltas sobre a ver qué rasgos tiene este pluralismo, ¿no? Porque esto está muy ligado a las características que tendría o tiene un sistema de partidos en ciernes, ¿no? Porque paralelamente estamos en otra fase de la historia del sistema de partidos, cuyos contornos todavía no están definidos, y que no podemos limitarlo a la mirada convencional respecto a quienes en tanto partidos relevantes tienen presencia en el ámbito legislativo. Hay mucha tendencia a la
interpretación reduccionista a mi juicio, ¿no? Para decir que estamos en un modelo de un régimen político con partido único prácticamente, ¿no? Algunos entienden que el MAS es hegemónico en ese sentido de la palabra, es una fuerza política que no tiene limitaciones y que ejerce el poder dominando no solamente el ámbito legislativo, sino inclusive subordinando el poder judicial a los dictámenes del presidente de la República, ¿no? Lo cual es un error porque tenemos tres partidos en el Parlamento, tenemos un presidencialismo fuerte sin duda, se denomina eso presidencialismo de mayoría, y tenemos un sistema de partidos con un partido predominante. Solamente que por la distribución de fuerzas de bancada parlamentaria tienen 2/3, ¿no? Aunque habría que matizar ahí con el rol que jugarían los 4 o 5 diputados del Movimiento Sin Miedo, ¿no? Pero de inicio es una fuerza de 2/3 que le da margen para tomar decisiones, digamos, sin negociar con fuerzas opositoras, ¿no? Siempre en el otro extremo de estas clasificaciones está el multipartidismo, que cuando es excesivo genera problemas de negociación y gobernabilidad. Y lo que tendríamos ahora con los resultados departamentales es que hay una mayor cantidad de partidos que puedan tener importancia, digamos, ¿no? Y estamos hablando, sin embargo, por las características digamos, de existencia de multiplicidad de escenarios electorales, tenemos un cuadro complejo. ¿Cómo está apareciendo esto? Tenemos fuerzas o organizaciones políticas, para usar el término constitucional, de variado signo que tienen presencia en escenarios departamentales, concretamente en las asambleas departamentales, que es el primer nivel de análisis, ¿no? Y lo que tenemos es, creo, una distinción entre organizaciones políticas rivales del MAS y organizaciones políticas opositoras al MAS. Y este es un primer elemento de complejización. Yo estaríamos hablando de una clásica división entre oficialismo y oposición, que es lo que está más o menos claro en el Parlamento. Lo que tenemos ahora es, en el caso de Occidente, en el caso de Potosí, Oruro, La Paz, ¿no? Sobre todo La Paz y Oruro, es la presencia en asambleas departamentales del MAS, del Movimiento Sin Miedo y del movimiento, el MPS, no sé qué se... por la soberanía, ¿no? Que son fuerzas que comparten por el proceso de cambio, digamos, una visión sobre el proceso de cambio, está en el campo de la izquierda, ¿no? No hay distinciones claras entre ellos, no se los puede concebir sino solamente como alternativas o variantes dentro de un mismo proyecto, ¿no? Entonces ahí tenemos por tanto unas interacciones interesantes, y a eso se sumaría una fuerza opositora que sin embargo está cada vez más cerca, digamos, de esos códigos, que es Unidad Nacional, ¿no? Entonces ese es un primer panorama. Tenemos en Oriente, en lo que era la denominada Media Luna, un cuadro igualmente pluralista pero distinto, porque es el MAS y al frente tiene organizaciones políticas opositoras pero de carácter claramente regional, es decir, no es el CONALDE que está presente, ¿no? De manera unificada en Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, y podríamos incluir a Chuquisaca ahí, que son fuerzas opositoras, ¿no? Y secundariamente el movimiento nacionalista revolucionario en algunos espacios. Y ahí, por ejemplo, bajo otra lógica estaría la relación entre oficialismo y oposición. Esto nos da, insisto, un cuadro heterogéneo que creo